Ya, a ver, le voy a compartir el trabajo que realicé. Un momento. ¿Cómo es esto? No, no sé ni cómo se maneja esto. Sí, ahorita. Siempre me dan clases por mes. Ahí está. Ya, visualiza ahí el archivo. Sí. Ok. Bien, a ver, los temas que su profesor había encargado es sobre tablas de frecuencia para variables cualitativas, para variables cuantitativas y gráficos, ¿de acuerdo? ¿Se escucha? Sí. Bien, a ver. Sí. Voy a ir ¿No me resolviendo. escucha? Sí, ok. Voy a ir resolviendo algunos ejercicios y ya usted me consulta si tiene alguna duda, ¿de acuerdo? A ver, dice aquí, en una encuesta a 20 habitantes de Trujillo sobre cuántas veces a la semana compran en pequeños comercios de la ciudad, las respuestas obtenidas son estos números que aparecen por aquí. Construya una tabla de frecuencias y calcule qué Señor tanto... Ramos, un Sí, toque, porfa, un toque para buscar mis apuntes, ¿sí? ok. Señor Ramos, Sí, adelante. un toque para buscar mis apuntes. Ok, ok. De ingeniería de métodos no sabe nada, diga. ¿Qué temas? Hola. Sí, ¿qué temas? De ingeniería de métodos, todo lo que son, ¿cómo se llama? Mejora de tiempos y todo lo que interviene en diagramas doc y DAC. Ah, no, eso no, no he trabajado eso. Debe ser otro rubro, debe ser. Ya. Ya, a ver, Sí, entonces, ingeniería de métodos. la... bien, a ver, entonces, ¿Ya? sí, a ver, aquí decía, ¿no? En una encuesta a 20 habitantes de Trujillo sobre cuántas veces a la semana compran en pequeños comercios de la ciudad, las respuestas obtenidas son, ¿no? Estos dígitos, estos números, y dice, construye una tabla de frecuencias y calcula qué tanto por ciento de los habitantes hace tres o menos compras a la semana. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se va a ordenar o se va a generar una tabla en el cual ordenemos o contabilicemos, aquí dice, ¿no? Las veces a la semana que compran en pequeños comercios. Entonces, ¿cuántas veces a la semana pueden comprar? De acuerdo a estos datos que se puede visualizar. ¿Cuántas veces? Entonces, se puede ver que algunos no han comprado nada. 5, máximo. Ajá, muy bien, ¿no? Entonces va a un máximo de 5 veces y un mínimo de 0, ¿no? Entonces, ¿cuántas compras a la semana se logra dar? Entonces, se puede observar que va del 0 hasta el 5. Entonces, hay que crear una columna que se llame frecuencia. Entonces, aquí en esta columna frecuencia vamos a hacer lo que se conoce los conteos. ¿De acuerdo? Entonces, es allí donde se tienen que hacer los conteos. Es decir, ¿cuántas veces aparece el número 0? Entonces, ¿cuántas veces aparece el número 0 en este total de 20? Entonces, aquí aparece una vez,
Y se puede ir marcando. Ahí Ujú. está, ¿no? Aparece una vez, por aquí aparece dos y una vez más, ¿no? Entonces el cero aparece 3 veces. Entonces la frecuencia del... ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ¿qué pasó? Sí, parece que se fue un ratito la señal. Ok, listo. Entonces Sí, dígame. estaba explicando que los números de compras van del 0 al 5 y habíamos visto que el número 0 se repite 3 veces, ¿no es cierto? Para el número 1 Sí. se va a repetir allí una, Dos, dos, tres, tres, cuatro. Cuatro. cuatro veces. Entonces, eso también va a aparecer por aquí. Y así sucesivamente para el número 2, para el número 3, para el número 4, para el número 5. Simplemente es contabilizar. Ah, ya. O sea, frecuencias son conteos, ¿no? Exacto, así es. Entonces, la idea clave allí, detrás de frecuencias, es contar. ¿Se entendió esa parte? Pero normal puede rayar ahí y de ahí me lo puede enviar así rayado, ¿no? Sí, claro, o sea, en el trabajo ya de manera Sí, ordenada. digo, normal puede rayar ahí y de ahí me lo envía rayado, ¿no? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, para el 2, ¿no es cierto? Lo podemos Sí. hacer de otro color. A ver, ¿no? Ahí está el 2, acá hay otro 2, aquí hay otro 2. Luego Don por aquí. Ramos, digo, ¿cómo se llama? O sea, usted puede rayar ahí puede rayar la diapo y de ahí me las manda así como lo que me va explicando. Claro, así con colores. O sea, generalmente lo que se hace, por ejemplo, en el Excel es Sí, ordenar. sí, pero como para acordarme. Ujú. ¿O va a manejar el Excel? Disculpe. ¿Va a manejar el Excel? Ujú. Porque en el Excel se puede Sí, hacer lo no, sino que siguiente. digo como para acordarme, pues, lo que me ha explicado. Ah, ya, ok. Ujú. Listo. O si gusta, le puedo compartir la Me lo manda videograbación. así, digo como Si gusta, puedo enviarle la grabación también. videograbación. Ajá, Ah, ya, chévere, bacán entonces, para revisarla. claro, exacto. Bien, entonces, aquí la idea que les debe quedar claro a usted es que frecuencias son, acuérdese, conteos. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ya aquí, ¿no? Para el número 2, ¿cuántas veces se encontró? 4 veces. Para el número 3, si cambiamos de color de repente, a ver, aquí hay 1, 2, 3, 5 veces. exacto. 3, no sé, ahí está, ¿no? Efectivamente, hay 5 veces se ha contado el 3, se ha contabilizado el 3. Ahora, para el número 4 se ha contabilizado 2 veces y para el número 5 también se contabilizó 2 veces. Entonces, ¿de qué debe asegurarse? Que al final, cuando se sumen las 2 veces. frecuencias, tiene que coincidir con la cantidad de muestra que le están dando por aquí. Aquí le decían 20 habitantes. Entonces, la suma de las frecuencias le debe salir también Ah, ya. ese número 20. ¿De acuerdo? Entonces, ¿le queda claro esta parte? ¿Cómo se Sí, ordenó? ¿Cómo se contabilizó? ¿Le quedó claro? sí, Ok. Ahora, esto de aquí, sí está bien. este cuadrito es la tabla de frecuencias. ¿Ya? Este cuadrito es la tabla de frecuencias. Ahora, aquí le decía, construya una tabla de frecuencias y calcule
¿qué tanto por ciento de los habitantes hace 3 o menos compras a la semana? Esto es la segunda pregunta, ¿no? La primera sería construya una tabla de frecuencias, que es esta Claro. tablita. Ahora le dice, calcule qué tanto por ciento de los habitantes hace 3 o menos compras. Entonces, para ello, aquí ya sacamos un porcentaje, ¿no? Nos están diciendo porcentaje de 3 o menos. Entonces, de 3 o menos. Ya vamos a considerar solamente estos que estoy sombreando de color amarillo, ¿no? 3 o menos. Es decir, 3 más 4 más 4 más 5 entre el total de la muestra por 100 para que se vuelva porcentajes. Entonces, se opera esto y nos va y sale como resultado 80%. Entonces, el 80% de los encuestados realiza como máximo 3 compras a la semana. Eso es cuando le dicen calcular qué tanto por ciento. ¿Se entiende allí esa parte? Ok. Sí, le entendí. Ok. Sí, le entendí. Ok. La tabla de frecuencias básicamente es ello. Por un lado, se va a colocar, bueno, en la primera columna se va a colocar las categorías y en la segunda columna los conteos. ¿De acuerdo? Ujú. Por ejemplo, mira aquí. A ver, vamos aquí en este caso. Ujú. A ver, estas categorías de la primera columna se presentan de diferentes formas. Ahora vamos a saltearnos un momento a la pregunta 3, donde dice, un profesor decide registrar el mes de nacimiento de cada uno de los 40 estudiantes de su clase. Y aquí están todos los meses. Luego dice, construya una tabla de frecuencias y un gráfico apropiado para dicha variable. Interprete. ¿Cuál es el mes que presenta la mayor y la menor frecuencia de nacimientos? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho por aquí? ¿Qué es lo que está estudiando el Sí. profesor? Ahí la población, la muestra son 40 estudiantes, ¿no? Correcto, ahí está, son 40 estudiantes. Y lo que está registrando es su mes de nacimiento. ¿De acuerdo? Está registrando el mes de nacimiento. Entonces, la primera columna va a corresponder La fecha de nacimiento. exacto, ahí está, a los meses. A los meses. Entonces, Ujú. la segunda columna a ver, ahí está. Disculpe, parece que por aquí el internet está un poco lento. Ya, a ver, entonces le comentaba, la primera columna están los meses y la segunda columna estarán las frecuencias. Las frecuencias pues son los conteos. Entonces buscamos el mes de enero. Entonces aquí enero, aquí se contabiliza un enero. ¿Lo hago yo? Sí, ahí están. 2. Dos, solamente hay dos, exacto. A ver, una forma 2 más, eneros ahí. dos, solamente hay dos. Ya, esto de aquí es mejor que uno lo pueda hacer en el Excel. ¿Ya? Está en su computadora. Está en 3 su febreros ahí. 3, 2, ¿no? Solo, ¿Sí? solo hay dos. Sí. Solo hay dos. Ah, 2 febreros. Sí, exacto. Ya, a veces se puede presentar eso, ¿no? De que por nuestra visión de repente confundimos. Entonces, por aquí se puede utilizar las herramientas informáticas como el Excel.
A ver, aquí en el Excel. Ahí te das cuenta en el total, pues te va a salir, ¿sí o no? Claro, exacto. Ahí tiene que cuadrar eso, ¿ah? Siempre ahí, antes de hacer un reporte, uno debe verificar que todo... Hay tres marzos. Hay 3 marzos. Exacto, así es, 3 marzos. Correcto. Ya, a ver. ¿Está ustedes desde una computadora? Sí, mi lacto. Ok. Ya, a ver, entonces... ¿Abro un Excel o qué? Sí, recuerde que le envié un Excel donde estaban los ejercicios. Ya. ¿Lo Ya, abro ese? sí, ajá, ahí... A ver, voy a compartir el Excel un poquito. A ver, a ver. Visualiza allí el Excel que le estoy mostrando. Sí. Creo que me lo vuelve a mandar porque no, como mandé el Word o más, Ah, ya, ok. no lo encuentro. Ya, a ver un momento. Sí lo tiene usted para que me lo vuelva a enviar, ¿no? Sí, a ver un momento, un momento. Qué bueno, porque no lo tengo. Estás con tu profesor. ¿No estás hablando? Hola. Ya, ya. A ver, un momentito. ¿Visualiza el Word allí? Sí, Ya, le voy a explicar la parte de teoría y ahí luego lo hacemos en el Excel, ¿le parece? ya. Para que más o menos ahí... Sí, bacán. Ya, entonces, cuando se dice tabla de frecuencia, ¿cuál es la idea clave, señora Gaby? ¿Cuál es la idea clave? En una columna se colocan las Son categorías. las Exacto, repeticiones. exacto. O las categorías. ¿Ya? Categorías también se le dice, o se le conoce, categorías. Entonces, en este problema, las categorías son los meses. Y al lado derecho se coloca el número de nacimientos. O en otras palabras, las frecuencias. ¿Y qué son las frecuencias? Los conteos para cada mes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si le preguntaran cuántos estudiantes nacieron en el mes de marzo,
¿cuál sería la respuesta? 3. 3, 3. correcto. Exacto, ahí está, ¿no? Entonces, si le preguntan cuántos... 3. Muy bien, así es. Si le preguntaran cuántos estudiantes nacieron en el mes de agosto. Cuatro. Correcto, ahí está. Entonces, para eso nos sirve usar la tabla de frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, para eso nos sirve, o para eso sirve el ordenar los datos en una tabla de frecuencias. ¿De acuerdo? Ahora, cuando... Yo veía harto número y decía, ¿de dónde? ¿Cómo voy a agarrar acá? Exacto. Entonces ya todo lo que está aquí, por así decirlo, desordenado, ya se ordenó en esta tabla de frecuencias. ¿De acuerdo? Ahora, cuando son muchas categorías, a veces conviene hacer un gráfico. Este gráfico tiene el nombre de gráfico de barras. ¿Ya? Así se llama, gráfico de barras. El histograma. No, todavía esto no es el histograma. Ah, el histograma. En el histograma se diferencia porque aquí no van a aparecer categorías o nombres, sino van a aparecer números en intervalos. ¿Ya? Entonces todavía esto no es el histograma, esto es el gráfico de barras. Es muy parecido. ¿Ya? Ahora, visualmente aquí, o sea, ¿qué es lo que se representa? La cantidad de nacimientos hace que la barra, el tamaño de la barra, sea más grande. ¿De acuerdo? Entonces, visualmente, ¿cuál es el mes en el que nacieron más estudiantes? ¿En qué En el mes mes de junio. Junio y noviembre. Correcto, ahí está, ¿no? Entonces, el mes de junio es el que tiene más nacimientos. Y el que tiene menos nacimientos, ¿cuál sería? Octubre. Octubre, correcto. Entonces, en una evaluación le pueden colocar un gráfico, y así como visualiza por aquí, y le dicen, ¿no? ¿En qué mes nacieron más? ¿En qué mes nacieron menos? Generalmente, Ah, ok. generalmente las preguntas son así, ¿no? ¿Cuándo? Por un máximo y por un mínimo. Porque Si no rápidamente... sé, si no, si no sé el día de mi examen, lo llamo. Ahí está, ¿no? Entonces, Mentira. mire aquí entonces que tiene para, básicamente el gráfico le ayuda visualmente a ver eso, ¿no? ¿Cuál es el máximo y cuál es el mínimo? Se ve fácil, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque ya está ordenado los datos. Entonces, Mm, cuando uno ve los datos así, ya. como que no entiende, ¿no es cierto? Pero ya cuando está así o cuando está ordenado, ya resulta más entendible. ¿De acuerdo? Ay, no, yo me hacía ahí un nudo. Claro, exacto. Bien, a ver, vamos con el siguiente punto, a ver. A ver, aquí. La pregunta 4 dice, en una clase se preguntó a los alumnos por las horas de estudio que dedican a la semana. Estas han sido las respuestas. ¿Ya? Dice, en una clase se preguntó a los alumnos por las horas de estudio que dedican a la semana. Estas han sido las respuestas. Entonces aquí los datos, cuando los datos están así, o como se vio en la pregunta 3, cuando los datos están así, sin ordenar, se llama datos desagrupados. ¿De acuerdo? Cuando los datos están así, se conoce como datos desagrupados. Entonces, lo que hace el estadístico, o lo que hace un estudiante de estadística es ordenar esos datos. ¿De acuerdo? Entonces, igualito, ¿no? ¿Cuáles son los valores que se van a encontrar? ¿Cuáles son los valores? 1 es el mínimo. Para ustedes será bien fácil, ¿no?
Bueno, hay que practicarlo, ¿no? Entonces, aquí el mínimo es 1 y el máximo es Ujú. 20. Máximo 20. Exacto. Entonces, ahora simplemente hay que contabilizar. 1. Exacto, Máximo 20. exacto. 20. Muy bien. Ahora, aquí hay un detalle. Claro, Aquí, contarlos. exacto. Y el Aquí la, total tiene que arrojar igual a lo que dice el enunciado. correcto. Pero no siempre le dicen, ¿ah? Aquí no le dicen cuántos alumnos hay. Entonces, eso hay que verificarlo antes. ¿De acuerdo? Entonces, por aquí, usted debe recordar que en la parte de variables hay un concepto que se llama variables. ¿Cómo así? Cuando lo No, sumas. ya, claro. Hay un concepto que se llama tipo de variables, ¿no es cierto? Donde he visto variable cualitativa y variables cuantitativas, ¿no es cierto? Debe recordar allí la primera clase de estadística, le dicen cuándo es una variable cualitativa y cuándo es una variable cuantitativa. Ujú. Que no entendí porque no le entiendo a ese profesor. Ok. Bien, entonces aquí vamos a hacer una ¿Cuándo me pequeña. da clases de eso? Porque no entendí esa clase. Claro, ya se podría programar otra sesión, ya Me para, confundía mucho con con las variables. claro. Pero a ver, aquí rapidito, a ver. Cuando las respuestas o cuando los datos son letras, Ya, ya. cuando, Me cuando, confundía en en las de intervalo. En las de intervalo. ya, Ya, claro. ya. Entonces aquí, como usted ve, las variables o los datos son letras, ¿no es cierto? Los datos son letras, entonces es una variable cualitativa, ¿ya? Ojo con eso, cuando la variable es cualitativa, el gráfico que se debe emplear es el gráfico de barras, Claro. ¿ya? En este caso, la variable es números, son números enteros. Cuando son números enteros, Ujú. el gráfico tiene otro nombre. Este gráfico se llama gráfico de bastones. ¿Y qué son? Son simplemente Ordinal. unas líneas, igual que en el gráfico de barras, pero en el gráfico de Ya. barras son son rectángulos, ¿no es cierto? Pero en el gráfico aquí son líneas nada más, ¿ya? Ahora, ¿cuándo se van a emplear? Cuando la variable sea Barra. números Barras, enteros, pues, claro. cuando son números enteros. Ya, eso le puede venir en el examen. El gráfico de barras se utiliza cuando las variables son cualitativas. Y el gráfico de bastones se utiliza cuando los datos son números enteros. ¿Se entiende esa Déjeme parte? apuntar. Sí, a ver, anótelo. Barras, cuando es qué? Letras, ¿no? Así es, variable cualitativa. Variable, Cualitativas. sí, cualitativas. Y el gráfico de varas cuando es cuantitativas. Cuando es en barras. Barras cualitativas. Y gráfico de bastones cuando es Ok. cuantitativo. Ujú. Ok, entonces los gráficos van a depender del tipo de variable que Ok. se está estudiando.
A ver, veamos la siguiente pregunta. Vamos para la pregunta 2. A veces le van a decir así. Cuando son números, puede ordenarse de forma solitaria. A ver, dice aquí la pregunta 2. El personal del consultorio de un Dice, médico... use las clases de 0, 4, 5, 9, dice, para realizar la siguiente distribución de frecuencia. Eso quiere decir que usted va a emplear intervalos. O sea, la categoría, la primera categoría irá desde 0 hasta 4. La segunda de 5 hasta 9. La tercera de 10 a 14, luego de 15 a 19 y la última de 20 a 25. Entonces, de esa forma se van a generar las categorías. Ahora, el FI se llama, se conoce como frecuencias absolutas. ¿De acuerdo? Es el FI. El HI se llama frecuencias relativas. Luego el F mayúscula sub I se llama frecuencias absolutas acumuladas. Sí. Y el H sub I se llama frecuencias relativas acumuladas. Ahora, las frecuencias absolutas... Frecuencia acumulada, ¿o no? A ver, las frecuencias absolutas simplemente... Hasta el volumen otra vez. Ya, papá, anda por ahí. Hola. ¿Me escucha? A ver, ahí está. Sí, se va la señal, ¿no? Mi internet creo que está mal. Sí, bueno. Creo que es porque la cámara está prendida, creo, y eso a veces jala mucho. Por eso no activo la cámara porque se lentejea, se pone lento la señal. ¿Apago mi cámara entonces? Sí, creo que sí, porque creo que eso hace que la señal esté lento. ¿Apago mi cámara? Sí, por favor. Sí, para avanzar. Ya. Ok, gracias. Listo. Ya, a ver, continuamos. Ahí visualiza el archivo Word, ¿verdad? Sí. Ya, bien. Entonces, le comentaba que ya, Sí. aquí la primera columna indican que van a ser a través de intervalos. Va a ir de 0 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, de 15 a 19 y de 20 a 25. Entonces, cuando se contabiliza, se va a hacer respetando ese orden. ¿De acuerdo? Entonces, de 0 a 4, ¿cuántos hay? A ver, está por ejemplo aquí el 2, está dentro del intervalo, el 4, aquí hay 2 veces. Por aquí está el 3. Entonces, ello hace un total de 4. O sea, entre 0 y 4 hay 4 contentos.
Hola. 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 ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí, sí. Ok, disculpe, parece que, bueno, he movido un poco el cable para que ver, creo que es el internet, ¿ya? Bien, entonces, los conteos se va a hacer respetando el orden. Ya, a ver, voy a compartirle O por sea que aquí. tiene que ser de 0 a 4, que no pase de 4. Exacto, así es. No debe, entonces como máximo, mínimo 0, máximo 4. ¿De acuerdo? Y en esos valores De son 5 los... para 9. Exacto, así es. Entonces, así se va a contabilizar la segunda columna. ¿De acuerdo? Recuerde que estos son los conteos. Ahora, luego aparece un concepto o una expresión que se llama frecuencias relativas. ¿Y en qué consisten las frecuencias relativas? Consisten en hacer una división, ¿ya? 4 entre ¿Está el que total. graba la clase? ¿Está que graba la clase? Sí, sí está Ah, grabando. ya, bacán. ¿Ya? Ya. A ver, aquí las frecuencias relativas se va a dividir el respectivo Entre conteo, 4 y el total, creo. exacto, es decir, 4 entre 20. ¿De acuerdo? Para el siguiente será 8 entre 20. Para el tercero, 5 entre 20. O sea, sería la frecuencia, Relativa, así se conoce, o sea, frecuencia. sería la frecuencia absoluta entre el total. Correcto, así es, efectivamente. Entonces, de tal manera que todos los valores se van a dividir, ¿no? La primera columna entre el total. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, ¿cómo se realiza la frecuencia absoluta acumulada? ¿Cómo se realiza la frecuencia absoluta acumulada? Se realiza de la siguiente manera. A ver, se va a ir acumulando. A ver, para la primera va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Para la segunda va a acumular las dos filas, es decir, 4 más 8. Para la tercera irá acumulando 3, es decir, 4 más 8 más 5. Para la cuarta, 4 valores, 4 más 8 más 5 más 2. Y para la quinta será los 5 valores. Entonces, de esa manera se irá acumulando. ¿Se entendió? Pero sí, en Excel se hace más rápido, ¿no? Sí, a ver, le voy a compartir el enlace para que pueda descargarlo un momento. A ver, ahí a través del ¿No chat del... será más pesado, no será más pesado la máquina? Ah, creo que no, a ver, un momentito. Voy a compartirle el enlace. Pero pero así como está que la pones, sí la entiendo también. ¿Sí? Sí, Ok, ya. A ver, un momentito, a ver. o Copia. igual compártalo. Sí, a ver, un momentito. A ver, a través del chat del Zoom le estoy compartiendo ahí para que descargue el Excel. Ya. A ver, descargue el Excel, por favor. Voy a realizar los ejercicios que, bueno, o sea, casi varios son repetidos, ¿ya?
A ver, voy a abrir un Excel. Llego a abrir el Excel. Sí, estoy descargando. Ok. Ya a ver. Sigamos. Ya, entonces, ¿se entendió esta parte, verdad? ¿Se entendió? Sí, se demora un montón para abrir. Wow. Ya, a ver, vamos avanzando. ¿Se visualiza el Word? Si no, avanzamos con el Word nada más. ¿Logra visualizar el Word? Sí. Ya, entonces se calcula las frecuencias absolutas acumuladas y de forma similar se calcula las frecuencias relativas acumuladas, tomando la segunda columna, la tercera columna. Ah, por eso dice relativas acumuladas. O sea, voy a tomar la frecuencia relativa. ¿Y Eh, cómo la voy a acumular? exacto. Para el primero va a ser el mismo. Para el Ya. segundo, la suma de las dos filas. Para el tercero, 02, 04, 025. exacto. Ahí está. Para la cuarta ya sería no 0.2 más 0.4 más 0.25 más 0.1. Y para el último ya va todo, pues, ¿no? 0.05. Exacto. Entonces, de esa manera Ah, sí. ya tiene las frecuencias relativas acumuladas. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte? ¿Y a dónde tiene que darle 100? Ahí no. Sí. Claro, en este caso 1. Sí, sí lo he entendido. 1 o 100. Es lo mismo. Tiene que darle 1 o 100. En lo que dice Ah, frecuencias ya. relativas, cuando usted suma todo, le da 1. Y para las frecuencias relativas acumuladas, en la última categoría, llega a sumar 1 también. Ujú. Ok. Entonces, se puede decir que hay tres tipos de tablas, ¿no? Uno cuando es una tabla así sencilla, luego otra que le piden con la tabla de frecuencias relativas acumuladas. Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Que aquí se está haciendo por intervalos, ¿de acuerdo? Se está efectuando por intervalos. Ahora, ¿cómo sabemos cuántos intervalos tiene que haber? ¿Cómo se sabe cuántos intervalos se va a encontrar o se va a emplear? Cuando se refiere a intervalos, se refiere a eso, ¿no? Que dice de 0,4, de 5 a 9. Exacto, así es. Entonces, en la clase, en la parte de teoría, hay un tema que se conoce como la regla de Sturges, así se llama, la regla de Sturges, ¿de acuerdo? Y eso es lo que dice la pregunta 5. Un investigador desea conocer los ingresos mensuales de los clientes del banco Ripley en miles de nuevos soles y toma una muestra de 45 clientes para conocer dichos ingresos y obtiene los siguientes datos. Entonces, aquí los datos están sueltos, como puede ver, ¿de acuerdo? Ahora, aquí cuando dice la regla de Sturges, eso quiere decir que se van a crear intervalos. Ahora, ¿cómo se calcula? Hola. 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 A ver, voy a contestar. ¿Se escucha allí? ¿Se escucha? Sí. Ok, disculpe.
Creo que esta hora la red está saturada. Ya, a ver, ahí visualiza el Word, el archivo Word. ¿Logra visualizar el archivo Word? Sí, quedamos en la regla de Sturges. Claro, entonces la regla de Sturges permite Sí, encontrar número de intervalos, ¿ya? ¿Cuántos intervalos se va a emplear? A ver, necesitamos algunos pasos. Primero, N, contabilizar cuántos datos se han registrado. Entonces aquí nos dice que son 45 clientes. Entonces la muestra es de 45. ¿Qué más se necesita? Se necesita conocer cuál es el valor máximo. El valor máximo de los datos. ¿Cuánto es? Utilizando el Excel nos sale 13.40. ¿Cuál es el valor mínimo? Empleando el Excel nos da 1.99. Luego tenemos el rango. El rango es el máximo menos el mínimo. De esa forma se calcula el rango. En otras palabras, restar 13.40 menos 1.99. Y eso da como resultado 11.41. Ahora, ¿cómo se calcula la regla de Sturges? La regla de Sturges... ¿y el máximo cómo? ¿Y el Sí. máximo cómo lo sacas? Visualmente... ¿El valor máximo? Ajá, exacto, el valor máximo, exacto. Ah, ya. Entonces la regla de Sturges nos indica el número de intervalos. Entonces la regla de Sturges aquí se aplica para calcular el número de intervalos que se va a utilizar. Entonces aquí es 1 más 3.322 logaritmo de n. En este caso n vale 45. Si esto lo aplicamos, lo calculamos en el Excel, nos da 6.489. Eso redondeando es 6. Eso quiere decir que se va a trabajar con 6 intervalos. O sea que el 1 más 3.322 logaritmo de 45 es fórmula. Sí, eso es fórmula. Eso es la regla de Sturges. En eso consiste la regla de Ya. Sturges. Entonces, cuando en el examen le utilice la regla de Sturges, si en la evaluación le señalan realizar la regla de Sturges, entonces es para eso, calcular el número de intervalos. En este caso se va a trabajar con 6 intervalos. O sea, Ahora, luego, para empezar a construir el intervalo, hay que calcular la ¿puedes alcanzar mi celular? Luego de haber calculado cuántos intervalos se tendrá, hay que encontrar la amplitud de los intervalos. Y eso se calcula como el rango entre ello se calcula como el rango entre número de intervalos. Es decir, 11.41 entre 6. Y eso da como resultado 1.92. Ahora, la amplitud hay que redondear por exceso.
Y de aquí esto se tiene que redondear a la cantidad de decimales que existen en nuestros datos. Los datos están con 2 decimales, entonces se debe redondear por exceso a 2 decimales. A 2 decimales. Exacto. De tal forma que, No tiene 2 decimales, 1.91. claro, pero el resultado original fue 1.902. Ojo, ¿ah? El resultado original fue 1.902. Entonces, Claro, claro. redondeado a 2 decimales será 1.91. ¿Y por qué le pones 1? ¿Perdón? Ah, porque el redondeo es por exceso. Pero si el 2 no pasa de 5. Claro, pero el El 2 redondeo, no pasa de 5. así es. Pero el redondeo, ojo, ¿Cómo así? el redondeo es por exceso. Ojo que el redondeo es por exceso. ¿Cómo así? La regla, pues, o sea, al decimal siguiente. Como usted dice, el 2 no pasa del 5, pero ese es el redondeo simple. En este caso, el redondeo por exceso nos dice o dice que se va a redondear al siguiente decimal. Por eso 1 sale 1.91. ¿Y si es 4 también 1? Sí, si fuera 4, también 1. O sea, si fuera ¿Y si fuera 1.9, 5? si fuera así, ¿no? 1.90 94. 4. 4, igual 1.91. 1. Y No sé, 12, igual 1.91. ¿De acuerdo? Redondeo por exceso a 2 decimales. Eso siempre y va a si fuera aplicar. 1. ¿Y si fuera 1.912? Si fuera así, ya tendría que redondearse a 1.92. Ah, siempre 1 más. Sí, así es, redondeo por exceso. Ojo, la regla para construir Ok. esta parte con Sturges es por exceso. ¿Se entiende esa parte? Sí lo entendí. Ok. Ya con eso se va Ahora viene con la tabla. la tabla. ¿Cómo se hace la tabla? Ya a ver, se había calculado que, Ay, eso de la tabla, sí. a ver, ratito, se había calculado con la regla de Sturges. Mejor el archivo de Excel me lo puede mandar al WhatsApp, Ya, a ver un momento. Lo logró don descargar Rolí. del, sí, lo logró descargar del Drive. El Excel me lo manda al WhatsApp mejor. Ya, no se preocupe, ok. No, no, Ok, no se preocupe. WhatsApp. Esa es la tabla que me preocupaba a mí. Ok. A ver, voy a explicar cómo se realiza, ¿de acuerdo? A ver, fíjese que la regla de Sturges Ujú. indicaba que se iba a trabajar con 6 intervalos, ¿de acuerdo? Entonces, esos 6 intervalos están aquí, mira, hay 1, 2, 3, 4, Ujú. 5, 6 intervalos. Ojo, ahí están, para 6 intervalos. ¿Cómo se empieza? Va a haber un límite inferior. Luego hay un límite superior para cada intervalo. ¿De acuerdo? Superior. Muy bien. Entonces, el intervalo número 1, el primer intervalo, el 1.99 es el valor mínimo. El valor mínimo que por allí se había visualizado, ¿no es cierto? Por aquí, el valor mínimo, Ujú. 1.99. Es eso que aparece por aquí. El límite inferior del primer intervalo es el valor mínimo, 1.99. Ahora, ¿cómo se calcula su límite superior?
Es 1.99 más la amplitud. La amplitud habíamos dicho que sale El límite. 1.91. Pues ahí están. El límite superior se va a calcular de esa forma. $1.99 más 1.91. Es decir, el límite inferior más la amplitud. El 1.91 es la amplitud que se ha calculado por aquí. Entonces, sumando ello, da como resultado 3.90. ¿De acuerdo? Ahora, para el límite inferior, para el segundo intervalo, el 3.90 se va a replicar. ¿De acuerdo? Se va a replicar dicho valor. El 3.90 se va a replicar por aquí. 3.90. Para el segundo límite superior, nuevamente 3.90 más la amplitud, 1.91. Y eso le saldrá o dará como resultado 5.81. Y así nuevamente el 5.81 se va a replicar para el inicio del tercer intervalo. Luego se le suma la amplitud. Y así el valor, el último intervalo tendrá 11.54 más 1.9. ¿Se escucha? Sí, Bien, entonces por allí le estaba explicando cómo se va a calcular los intervalos. ¿Se entendió esa parte? sí, ¿De acuerdo? ¿Se entendió cómo se calculó los límites? sí, sí, sí. Ok. ¿Y el 5.80 y el 5.81 de dónde sale? Este de aquí, Ah, ya, de acá arriba, ¿no? claro, se va sumando. 3.90 más la amplitud. De lo que va sumando ahí. Exacto. Luego este 5.81 tiene que sumarle nuevamente Y la ahí sería amplitud. 5.81 más Ajá, 1, exacto. Se va más sumando. 1.91. Exacto. Se va sumando, ¿no? Aquí también 7.72 más 1.91. 7.72 más 1. Exacto. Y el último es esto, ¿no? 11.54 más 1.91. ¿De acuerdo? Entonces eso le sale 13.45. Bien. Entonces, eso es la primera parte. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Cómo se calculó los límites? Sí. Bien. Luego hay una columna que se llama marca de clase. Ujú. Hay una columna que se llama marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? La marca de clase es el promedio de ambos límites. Es decir, 1.99 más 3.90 entre 2. Y eso le da como resultado 2.945. Es la suma del límite inferior más el límite superior entre 2. Entonces, para cada intervalo se va a hacer lo siguiente. 3.90 más 5.81 entre 2. Y eso dará como resultado 4.855. ¿Se entiende esa parte? ¿Se entendió?
Sí, Espera un momentito, por favor. sí. Compártame el Excel, por favor. ¿Ya terminaste por tu trabajo? ¿Qué estás haciendo? Bien, ¿me escucha allí? ¿Me escucha? Sí, sí. Ya, entonces, ya, se calculó los límites, la marca de clase, y ahora viene lo que se había trabajado antes, ¿no? La frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta La frecuencia. acumulada y la Y frecuencia ese relativa. sale de la tabla, ¿no? Los 12. ¿Qué digo? De los números Exacto, desordenados. exacto, así es. Pero ahora va a contar desde 1.99 hasta 3.90, ¿no? Se tiene que contabilizar aquí con los datos. Y ya eso sale un conteo de 12. Para el siguiente, de 3.90 a 5.81, ya sale una frecuencia, o sale un conteo de 19. Para el tercer intervalo sale un conteo de 10, para el cuarto un conteo de 1, para el quinto un conteo de 2 y para el último un conteo de 1. Y al final, verificando, sale los 45 datos. ¿De acuerdo? En el segundo, ¿cómo me dijo? Perdón. En el 5, ¿cómo me dijo? Perdón, en el 2, ¿cómo me dijo? De 3.90. De De 1 a 3.90 3.90, hasta de 5, 1.99 a 3.99. ajá, 3.90. Ah, hasta el 5.81. Exacto, Ujú. así es. Ah, ya, ya. O sea, ahí se va respetando ya los valores, ¿no? Ya ahí se han creado los intervalos. Entonces, ahora, ahora viene la frecuencia relativa, ¿no? Entonces aquí es 12 entre 45 y por 100 se usa, ¿no? Para tenerlo a porcentajes. Y ahí se va formando la frecuencia relativa. Y lo mismo hace con el resto de valores de las frecuencias absolutas. Y esta parte de aquí ya es como se ha trabajado en los cuadros anteriores, ¿ya? Ahora aquí la variable es Ajá, cuantitativa, obviamente porque dan números, pero además los números están en decimales. claro. Cuando se tiene estas características, se dice que la variable es cuantitativa continua, ¿de acuerdo? La variable es cuantitativa continua. Y el gráfico que se debe hacer es el gráfico Ujú. de histograma. Este de aquí es el histograma. Note la diferencia entre el histograma, que es para variables cuantitativas. Los rectángulos están juntos, ¿de acuerdo? Están juntos, uno al costado de otro. Y la diferencia, ¿no? Con el gráfico de barras, que se había mencionado en la parte inicial, son para variables cualitativas y las barras están separadas. Separado. En cambio aquí exacto, en cambio en el histograma se visualiza que están juntos, Ujú. ¿de acuerdo? Entonces, en la evaluación le pueden preguntar, el gráfico para variables cuantitativas continuas es el histograma. ¿Se entendió esa parte?
¿Se entendió, señora Gaby? Sí, Ok. Bien, entonces, de esa forma es lo que se trabaja los datos ordenados, ¿de acuerdo? De esa forma se han sí, ordenado sí los se entendió. datos. Ok. De esa manera se, se ordenan los datos en las tablas de frecuencia. ¿Ya? De allí viene lo mismo, ¿ah? Viene los mismos ejercicios. Ujú. Hay que aplicar la regla de Sturges, el histograma, ¿de acuerdo? Y lo gráfico de barras. Hola. ¿Me escucha ahí? ¿Se escucha? Sí, sí. Ya. Ok, listo. Entonces, eh, las tablas, bueno, ya aprendió cómo se calcula o cómo se hace. Los gráficos ya son a partir de eso. Y a ver, por aquí el gráfico de barras, también se puede emplear el gráfico circular, ¿de acuerdo? También se puede emplear el gráfico Ahí, ¿por qué circular. dice X a 100%? Dice. Perdón. Ah, hay una pregunta que también por aquí, ¿dónde está? Esto de aquí. Hola, ¿se escucha? Está en porcentajes, parece. Sí, exacto. Aquí simplemente le están diciendo cómo se calcula nada más, ¿no? Y hay que sumarlo. ¿Se acuerda que la suma tiene que dar 100%? Aquí la suma tiene que dar 100%. Entonces, Sí, para... dígame. Ah, esa. Exacto. Esa. ¿Qué Pero tanto por ciento de personas? Sí, esa exacto, pregunta, ¿qué tanto por ciento de personas respondieron nunca? Dice. exacto. Este de aquí es un valor desconocido, no se sabe. Pero la suma total de los porcentajes debe dar siempre el 100%, ¿no es cierto? Entonces, por eso se coloca, ¿no? 30. Hola. Entonces, la suma de todos ellos, disculpe, a ver, voy a ponerle el Word. Hasta que se va la señal. Sí, No, sí, no veo el Word. a ver, un momentito, está cargando. Ahí está. Entonces, la suma de todo de esta columna, ahí visualiza el Word. Se visualiza Sí, ahí. Entonces, la suma de todos sí, ellos debe dar el 100%. Entonces, para calcular sí. este valor, hay que restar el 100%. Es decir, 100 menos la suma de todo ello. Y operando sale 10.8%. Entonces, dicho valor dará 10.8%. ¿Por qué restarle? Ah, porque todo eso tiene que sumar 100. Todo esto, todo lo que está sombreado debe sumar 100. Ujú. Entonces, para calcular este valor hay que restarle a 100 todo lo que Ya. tenemos acá. Y cuando hacemos eso, acá está, ¿no? 100 Ah, ya. menos, y de eso todo sale 10.8. Entonces el valor que da por acá sale 10.8. Ujú. ¿De acuerdo? Bien. Luego Claro. de allí, toda esa parte es lo mismo.
tabla de frecuencias, ¿no? Como puede ver acá, todo es tabla de frecuencias, gráficos, histograma. De ahí es todo lo mismo. Esa es la tarea 2. ¿De acuerdo? Esa es toda la tarea 2. Y lo que es la media y la moda. Eso de la media y la moda es la tarea 3. Aquí miren, la tarea 3 ya empieza la media y la moda. ¿De acuerdo? Ahora vamos con una fácil. A ver, creo que con este ejercicio ya se hace todo. ¿Ya? Ujú. A ver, más o menos la sesión va a durar hasta las 7:40, ¿de acuerdo? Ya hasta las 7:40 allí daremos por finalizada la sesión. ¿Ya? Esta parte ya se va a O la explicar. más difícil, más bien. Pero no es tan complicado, mire. Ya cuando ha entendido la tabla de frecuencia, Ujú. ya esto es más sencillo. ¿Ya? A ver, dice aquí, el siguiente cuadro muestra la distribución de la renta anual en miles de soles que incurren 50 viviendas. ¿Ya? A ver, el siguiente cuadro muestra la distribución de la renta anual de miles de soles que incurren 50 viviendas. Ahora, aquí los datos están de forma horizontal, ¿ya? No están presentados de forma lineal, vertical. Un momento, por favor. Hola. Está de gordo. Hola. ¿Se escucha? Sí. Ya, a ver, allí está. Ya. A ver, entonces, ya para esta parte se va a calcular la media y la mediana y la moda, ¿de acuerdo? A ver, aquí se tiene los datos, ya la renta anual y el número de viviendas. A ver, si tiene la renta anual, esto que está en horizontal se ha colocado de forma vertical, como es la forma habitual, ¿de acuerdo? O sea, aquí están los datos de forma horizontal, se está colocando de forma vertical. Entonces, aquí, cuando los datos están en intervalos, que generalmente en sus problemas le están dando en intervalos, hay que llevarlo a una marca de clase, ¿de acuerdo? Hay que llevarlo a una marca de clase. Y esa marca de clase se da allí, como puede visualizar. Era el promedio, ¿no es cierto? La marca de clase era 4 más 6 entre 2, ¿de acuerdo? Sí. Ya está. Igualito aquí, 6 más 8 entre 2 nos da 7, 8 más 10 entre 2 nos da 9, 10 más 12 entre 2 da 11 y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué? Porque para calcular el promedio se debe hacer una operación que generalmente se realiza en Excel, el cual es multiplicar la marca de clase por la frecuencia, es decir, el 5 por 3. ¿De acuerdo? Aquí será el 2 por 7 y así sucesivamente, ¿no? Aquí el 7 por 9 para todos los intervalos. Luego hay que sumar. La suma de todo eso que está de color verde, llamémoslo así, nos da 630. ¿De acuerdo? ¿Cómo se calcula el promedio? Vamos a sumar el total de la frecuencia, que es 50. El promedio se va a calcular
como la suma de la columna verde, que es 630, entre la suma del número de viviendas. Es decir, vamos a dividir la columna de verde entre la columna de color amarillo. 630. Pero solamente totales, ¿no? Exacto, así es. De esa forma se calcula el promedio. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí lo que debe tener en cuenta es que los datos generalmente le van a dar en intervalos. Y lo que hay que hacer es calcular la marca de clase, que es la semisuma. En otros casos ya le dan de frente, ¿no? Le dicen 4, 5, 6, entonces ya no hace esto, ¿no? Simplemente multiplica, nada más. ¿Se entendió esa parte? Sí, del promedio se quedó. Okay. ¿Nada más? Sí, ahí queda el promedio. Vamos con la mediana. Aquí dice, ¿no? Calcule la renta anual máximo que paga el 50% de las viviendas. Cuando le digan a usted el problema, mencione sobre el 50% de los datos, eso está relacionado a calcular la mediana. ¿De acuerdo? Para ello hay que calcular la mediana. ¿Y cómo se calcula la mediana? Bueno, aquí le van a pedir tres cosas, ¿no? La media, la mediana y la moda. A ver, la media es, creo que el cálculo más sencillo. Luego la mediana, a ver, aquí está la fórmula en su libro, ¿no? En su cuaderno que dio, en su archivo, es esta fórmula. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se emplea? A ver, aquí hay dos formas, ¿de acuerdo? Debe calcular el F sub I. El F sub I que era la frecuencia, esto ya no es necesario. La frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, ¿no es cierto? Aquí usted va sumando. ¿Absoluta? Exacto. Va a ir sumando estos valores, ¿no? 3 más 2 nos da 5. Absoluta acumulada. Exacto, así es. Ahora, aquí como le dicen el 50%, ¿no es cierto? Como le hablan del 50%, se debe calcular el 50%. A ver, el 50% de 50, vamos a colocar por aquí, 50% de 50 es 25, ¿ya? Ahora, ¿qué dice la regla? Se va a la columna de frecuencias acumuladas absolutas y marca la casilla o marca el intervalo donde se encuentra el valor 25. Ajá. O el valor que ha pasado a 25. En este caso, el valor de 30 es el inmediato superior a 25. Entonces estamos hablando del 1, 2, 3, 4, 5, del quinto intervalo. Por eso aquí se ha colocado, ¿no? De acuerdo a la tabla, se concentra el 50% de datos, es el quinto intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, Ajá. ahí está. Eso es lo que me confunde a mí. Ya está. Entonces aquí, ojo, aquí calcula el 50% del total, ¿no? En este caso es 50 datos. 50% de 50 es 25. Entonces, Hola. ¿se escucha? ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí, se va la señal, ¿no? Sí, ya por Sí. eso creo que hasta le contaba unos minutos más, ¿sí? Ya, a ver, entonces, ¿se entendió esta parte? Ya, se calcula el 50% de los datos totales y se busca en la columna de frecuencias absolutas acumuladas el inmediato superior. En este caso, 30, ¿no es cierto? Entonces señalamos ese intervalo. ¿Qué más vemos por aquí? Hay que aplicar esta ¿Pero fórmula. no es de 25 a menos? Claro, pero la regla dice que hay que marcar, ¿No es de 25 a menos, digo?
Claro, exacto. Pero no hay 25 aquí, ¿no es cierto? No hay el 25. ¿Qué? Entonces, hay que buscar el inmediato superior. En este caso es el valor de 30. ¿De acuerdo hasta ahí? Ya que no hay 25 aquí, hay que buscar el inmediato superior, que es el valor de 30. Y si fuera 25, el 25 lo elijo. Exacto. Si acá hubiera un 25, ya ese se escoge. Pero ya que no hay, entonces se escoge el inmediato superior. Ya. En este caso es el 30. Bien, luego ya hay que aplicar una fórmula que se encuentra por aquí. Esta fórmula que está por acá, que nos dice que vamos a restar o vamos a hacer esta operación. L sub I, que es el límite inferior, ¿de acuerdo? En este caso es 12. Hemos marcado, acuérdese, el quinto intervalo. El límite inferior, que es 12, ¿de acuerdo? Ahí está 12, más la amplitud. Ujú, La amplitud, es decir, ujú. de cuánto en cuánto va, ¿no? 6 menos 4, 8 menos 6, 10 menos 8. La diferencia es una amplitud de 2. Entonces, por aquí la amplitud es de 2. Por, a ver aquí, n entre 2. N es la cantidad de datos, 50 entre 2. Menos, aquí ya es más fácil. Hay que acordarse, el f acumulado, pero del intervalo anterior. En este caso, hay que restar 50 entre 2 menos 19, que es el intervalo anterior. Hay que marcar el quinto intervalo, como dice por aquí, n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior. En este caso es 19. ¿Dónde está el 19? A ver, Aquí no está, lo veo, el 19. ahí está. Uno antes del 30. Lo logra visualizar, ahí está de amarillo. No, ya lo vi, ya lo vi. ¿Sí? Ok. Listo, entonces es lo que tiene que calcularse, ¿de acuerdo? Luego en la parte inferior, Y entre el denominador 30 menos 19. exacto, ahí el 19 se va a Sí. repetir. El 19 se repite arriba y abajo. Entonces aquí simplemente va el 25 y aquí abajo va el 30. Entonces se opera todo esto y nos da 13.09. ¿De acuerdo? 13.09. Entonces aquí la cuestión está en identificar cuál es, hay que marcar el intervalo, ¿no? Aquí se ha marcado de color lila. Porque a partir de ellos es donde se va a trabajar los datos. El límite inferior, la amplitud, el 50 menos entre 2 y el valor anterior. Y todo ello nos da 13.09. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió esa Sí. parte, señora Gaby? Ok, listo. Entonces, hay que identificar básicamente este intervalo, ¿no? Para poder trabajar los datos. A ver, luego viene la moda. Dice, Sí, sí, está bien. Ok. Luego viene la moda, que dice aquí la pregunta, ¿cuánto es la renta anual que paga la Sí, mayoría? se puede observar que hay dos intervalos que... Contienen la frecuencia 11. Claro, recuerde que la moda es el valor que más se repite. En este caso, aquí hay dos onces, ¿no es cierto? Y de forma parecida a la mediana vamos a marcar ese intervalo o esa fila. ¿Por qué? Porque se va a aplicar lo siguiente. Igualito que la mediana, igualito que la mediana. El límite inferior, que es 12,
más la amplitud, que es 2, pero ahora se va a hacer lo siguiente. Ya no se va a trabajar con las columnas de frecuencias acumuladas, sino con la columna. Hola, ¿Se escucha? hola. Sí, se va la señal, ¿no? Sí, ya. A ver, voy a compartir un momento. ¿Se le Que va la habrá- señal a usted o a mí? Creo que ahora fue la mía. A ver, hasta ahí. ¿Se visualiza el Word? ¿Se visualiza el Word allí? Dice el 11, que es el que más se repite, ¿dónde? En esa fila. Exacto. Ahí está. Igual que la Sí, sí lo mediana. estoy viendo. Ok, listo. A ver, igual que la fórmula para la mediana, la moda también va a compartir lo mismo. El límite inferior, que es 12, luego viene la amplitud, que es 2, pero ahora en la parte de la fracción se va a trabajar con la columna de frecuencias absolutas, la columna de color amarillo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a restar 11 menos 7, es decir, el intervalo que he marcado, pero menos el valor anterior, 11 menos 7. ¿De acuerdo? Eso es lo que está allí. 11 menos 7, aquí. 11 menos 7. Y en la parte del denominador se va a repetir 11 menos 7. Aquí está. Se está repitiendo. Y se le va a agregar el 11 menos el valor siguiente. Es decir, 11 menos 11. No le escucho muy bien, se entrecorta. A ver, repito de nuevo. ¿Me escucha ahí? No le escucho muy bien, se entrecorta, digo. A ver, un momento. ¿Se escucha allí? Hola. ¿Se No le escucha? escucho muy bien, se entrecorta. Un momento, por favor. Hola. Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, está mala señal. Sí, está mala señal, digo, es lo que más me interesa, pero está mala señal. Ok. ¿Allí se escucha? ¿Me escucha? Hola. ¿Me escucha allí? Sí, Hola. sino que a veces se va la señal y le escucho entre... Sí, Ok. sí, sino que a veces se va la señal y le escucho entrecortado y no logro entender. Ok. Está bien, no se preocupe. Ya, entonces, repetimos nuevamente esto de la moda, ¿le parece? Sí, ok. Ya, a ver, habíamos dicho que se va a marcar el valor que más se repite, ¿no es cierto? En este caso es el valor de 11. Luego, entonces aquí hemos marcado, ¿no? Por la misma mediana también se ha marcado. Entonces, ahora se va a aplicar la fórmula de la moda, que es muy parecida a la fórmula de la mediana, porque el límite es el mismo, el límite inferior es el mismo y la amplitud también es lo mismo. Pero ya ahora aquí en la parte de la fracción ya cambia un poco. Se escucha, se escucha entrecortado. Ok. A ver un momento, por favor. El profesor trabaja con los números de esa fila, trabaja el profesor. Eso es lo que no entendía. Rolando, cierra. Cierra.
No, es que se me va la señal. Señora Gaby, ¿me escucha ahí? Sí, estoy en un rato que no escucho nada. Está que hablamos. Ya un ratito. Sí, acá estoy. Sí. Sí, Señora Gaby, ¿se escucha? dígame. ¿Se escucha allí? Sí, sí, acá estoy. Sí. Ya, a ver, visualiza la pantalla allí. Dígame. Ya, allí entonces estaba explicando sobre la moda. A ver, hay que, en este caso, marcar el intervalo donde usted puede apreciar este mayor valor que se repite, ¿no es cierto? El valor de 11. Entonces habíamos marcado el quinto intervalo. Luego hay que aplicar la siguiente fórmula de la moda. Para eso hay que poner el límite inferior más la amplitud, que esto se parece mucho a la mediana. En este caso era 12 más 2, ¿de acuerdo? Ahora, aquí en la parte de la fracción vamos a trabajar con la columna de color amarillo, la columna de las frecuencias absolutas. Para la parte del numerador se va a restar 11 menos un intervalo anterior, 11 menos 7. Eso es lo que se está colocando aquí, 11 menos 7. Para la parte del denominador se va a repetir ese 11 menos 7, que está por aquí, 11 menos 7. Pero se le va a añadir la resta con el valor siguiente. Y eso está aquí, es decir, 11 menos 11. Entonces, en esta fracción va a ir la frecuencia máxima menos la frecuencia máxima, pero uno antes. Luego se va a copiar en la parte de abajo, pero también se le va a añadir la frecuencia máxima menos el valor siguiente. Y todo ello nos da 14. Cuando se opera todo esto que está por aquí. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte? ¿Se escucha allí? Disculpe, ¿se escucha? Hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, solo que se va la señal. Sí, sí. Ok. ¿Vio cómo se aplicó esta fórmula de la moda? ¿Llegó a escucharme cómo se aplicó esta fórmula de la moda? Sí. Ya. Bien, entonces, básicamente esos son los 3 puntos que se debe calcular, ¿no? La media, la mediana y la moda. ¿De acuerdo? Del intervalo 12 a la 14 no tanto. Ya, ok. Ya, mire, le faltaría hacerlo en Excel, ¿de acuerdo? Pero por problemas de la señal, esto no se va a extender mucho tiempo. ¿Qué le parece si hago unos pequeños videos y yo le paso el enlace para que usted lo vea y cómo se hace en Excel? ¿Le parece? Para no tener esta dificultad de la señal. Sí, tengo clases de aquí a las 8:30. Ok. Entonces, ¿le parece si hago esos pequeños videos cortos explicándole cómo se hace en Excel lo que hemos hecho hoy día? ¿Le parece? Ok. Sí, entonces ya luego ahí le envío los Sí, enlaces para... porque ¿cómo se llama? Es lo que más me interesa para el examen, pues la moda, la mediana y todo lo que viene después. Ok, listo. Pues entonces hago esos videitos y ya le envío cómo se hace en el Excel. Ya estas tablitas y para que usted lo pueda aplicar Sí, en... de la moda, la mediana, ¿qué más viene? Bueno, estos ejercicios de esta parte básicamente consistían en eso. Hola, ¿se escucha allí? Hola. Sí, digo, no se olvide, pues, porque